Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. El día de hoy vamos a hablar sobre los desechos desintegrados. Cuando decimos desintegrado, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Puede ser algo en un ácido verde o algo por ese estilo, pero vamos a generalizar un poco más. Por ejemplo, vamos a tomar una máquina compresora. Estas que aplastan una cosa y bueno, mientras más la vayas aplastando, más pequeña se va a hacer. Vamos a ver qué vienen siendo estos desechos. Estos pueden ser desde un pedazo pequeño, tal puede ser la mitad de una bola de plástico, de espuma, hasta una misma bacteria. Estos desechos tienen este nombre porque son pequeños, pero ¿qué es lo que hace que estos sean desintegrados? Además de su tamaño, viene siendo la condición en la que están. Estos suelen ser sólidos, pero hablando de bacterias, ahí ya estamos hablando en otro tema. Primero, ¿qué son los desintegrados sólidos? Estos ya puede ser un muy buen ejemplo, el polvo, que es un sólido gas. ¿Qué quiere decir con esto? Si se conoce un poco de las condiciones de los estados de la materia, entonces sabrás que hay sólido-sólido, líquido-líquido, gas-gas, gas sólido, entre otros. Hay 9 de ellos en total, sin contar el plasma y otros de ellos. Pero, ¿qué tiene esto que ver? Esto tiene que ver en la condición en la que está. Por ejemplo, el polvo, que ya he mencionado antes, que es el gas sólido. ¿Cómo se presenta esto? Es un sólido porque se puede tocar con facilidad y se puede sentir la materia en la que está. Pero tal y como un gas, si le soplas va a salir volando todo. Y todo depende del polvo que sea. ¿Cómo puede ser tipos de polvo? El polvo se basa en pedazos pequeños, ya puede ser una montaña de pedacitos chiquitos de papel o de polvo naturalmente generado. Pero, ¿qué tiene esto que ver con la materia que está comprimida, destrozada? Bueno, ¿qué es exactamente esa materia? ¿Y cómo esta viene afectando? Cuando está en pequeñas cantidades hay varias formas en las que puede afectar. Naturalmente puede ser contaminando los suelos, quitando algunas de las vitaminas o bacterias buenas que puede haber para la generación de plantas o cualquier otra cosa que se pueda dar ahí, como alimento para animales herbívoros, que a fin de cuentas sí viene siendo plantas en general. Aparte de esto, ¿cómo va a venir afectando? A la misma tierra, a estos pequeños pedazos de piedras que hay por todo el lado, quitando las bacterias buenas y malas que haya. ¿Cómo? Con la mezcla de este mismo polvo en la tierra. ¿Y qué otros ejemplos de materia destruida hay? Además de esta, tenemos a la comprimida, que viene siendo un sólido que fue doblado muchísimas veces. Esto al alcanzar un tamaño pues mínimo de un papel totalmente doblado. ¿Y cómo va esto a afectar? No mucho por la cantidad o materia que necesite, sino por lo que es. Si tomamos plástico, por ejemplo, y lo ponemos en una cantidad pequeña, puede que no afecte mucho al principio y en mucho tiempo adelante. Pero a fin de cuentas va a afectar cuando se desintegre. ¿Por qué? Porque todas las bacterias que este ya contenía ya están afectando en cualquier superficie en la que esté. ¿Cómo puede esto afectar a cualquier superficie? Si está en el mar, todo el petróleo que conformaba este plástico pues va a empezar a mezclarse con el mar, el agua que hay ahí. Si cae en un sólido, entonces va a empezar a dañar la tierra, raíces, plantas, entre otras que hay ahí. Si es que no hay ninguna clase de vegetación, si es que está en la acera, por ejemplo, entonces, aparte de dejar un manchón, va a debilitar esta roca que está conformando una calle o una banqueta. ¿Y qué pasa si queda en un lugar con mucho aire? Esto está muy fácil. Por ejemplo, hagamos que hay una montaña de polvo y alguien le sopla. ¿Dónde se va a ir la mitad de esa montaña? Al aire. ¿Y quién la va a ver reformarse? Pues no mucha gente, porque como ya está todo regado, es imposible juntar la misma cantidad que había antes. Toda esta termina en el aire, contaminando ¿qué? Pues al mismo aire, tal como el gas que saca un coche o cualquier otro vehículo motorizado. ¿Y qué pasa cuando esta materia sólida pequeña se convierte en una bacteria? Bueno, no es que se convierta, sino es que ya es una bacteria. Y no solo una, sino que por toda la superficie que hay, ya se reproducieron miles de bacterias ahí adentro. Si en tan solo la parte más pequeña de la uña de una persona ya hay miles de bacterias, en un solo pixelito, por decirle de alguna manera, ya hay más de 5000 fácilmente.
¿Y qué pasaría si todas estas se riegan en un pequeño pedazo de papel, plástico, tierra que se vaya a tirar? Bueno, recordemos que las bacterias buenas no son defensoras, sino que si hay bacterias buenas y bacterias malas, las malas van a afectar a las buenas, pero las buenas no a las malas, haciendo esto que más bacterias malas se vayan reproduciendo, haciendo así que se vaya dañando mucho más la superficie en la que están, además de enfermedades que se nos pueden dar a nosotros. ¿Qué podemos hacer ante esto? Pues simplemente no solo tirar la basura a su lugar para que al final llegue a ser comprimida, ya que solo un pequeñísimo porcentaje de la basura es reciclado. El uso de las 3 R's es un muy buen ejemplo como para ir empezando a cambiar un poco, ¿cierto? Nos vemos en la próxima. Acción con valor.